Amén, hermanos, ¿cuántos se gozan de alabar al nombre de Dios? Yo creo que no solo nos gozamos los que cantamos, hermanos, porque verdad que es un gozo poder alabar al nombre de Dios aquí enfrente, sino también ustedes creo que se han gozado alabando al nombre del Señor, hermanos. Y hoy quiero que meditemos un momento en la palabra de Dios, hermanos. Yo creo que todos acá estamos cansados. Igual yo créanme que me siento un poco cansado, hermanos. Pero para la gloria de Dios, hermanos, cuando uno está en la obra de Dios y uno está involucrado en esto, hermanos, uno se siente más gozoso y más alegre, hermanos, con más fuerza para seguir el camino del Señor, hermanos. Así que meditemos un momento en la palabra de Dios, sea poco, hermanos, o como sea mucho, como dicen los hermanos. Présteme unos minutos de su atención para meditar en la palabra de Dios, hermanos, y que salgamos edificados en esta noche, hermanos. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14, hermanos. 3, versículo 14. Vamos a leer un texto, luego vamos a orar, luego vamos a leer los demás textos, hermanos. Amén. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14, hermanos, dice la palabra de Dios. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, porque nos concedes poder estar aquí ante tu presencia, Señor. De verdad que nos hemos gozado alabando tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Padre Santo. Gracias porque moras en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te dejas sentir en nuestros corazones en esta noche, Señor. Y qué gozo y qué alegría poder estar aquí delante de ti, Señor. Te pido, Señor, con todo mi corazón que me ayudes en esta noche para poder predicar tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de los hermanos, que puedan, Señor, reflexionar, Señor, que podamos reflexionar. Y nos ayudes a todos, Señor, a poder seguir adelante, a poder vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Qué agradable, Señor, y qué reconfortante se siente el alma, Señor, cuando hace tu voluntad, Señor. Gracias por las fuerzas que tú das, Señor, porque eso no viene de uno mismo, sino que viene, Señor, de ti, viene del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú estás en este lugar. Gracias por la vida de los hermanos. Y ayúdanos, Señor, a meditar, Señor, un momento en tu bendita palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. Yo como tema le he puesto en esta noche, hermanos, la convicción, hermanos. Yo creo que todos quizás entendemos hasta cierto punto qué es tener convicción en el corazón, hermanos. Pero para los que no entiendan aún, aquí investigué esta palabra, hermanos, y me metirá un significado bien calidad y dice: la convicción es una creencia firme, una seguridad profunda sobre la verdad de algo, una idea o principio que una persona defiende con certeza y que guía su pensamiento y conducta. Y de esto, hermanos, quiero que meditemos en esta noche. Y como siempre les he dicho, hermanos, espero que ustedes hoy aprendan algo nuevo, o que si algún día lo escucharon, lo puedan refrescar en esta noche y así poder vivir conforme a la palabra de Dios, hermanos. Sigamos leyendo. El versículo 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamborín, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Porque son historias, hermanos, que pareciera a la razón humana que no son reales. Pero por medio de la fe creemos, hermanos, de que estas historias son reales y que una vez pasaron, hermanos. Y por medio de eso podemos alimentar nuestra fe para poder vivir la vida cristiana, hermanos. Amén. No cabe duda, hermanos, que no cabe duda que estos jóvenes, hermanos, eran
personas fieles, creyentes a Dios, hermanos. Yo no sé, hermanos, aquí no se menciona en la Biblia exactamente cómo fue que ellos acogieron, tuvieron esta fe en Dios, o cómo fue que ellos creyeron en la palabra de Dios o en el Dios de Israel. Pero algo que se me venía a la mente y algo que también meditábamos en la dominical que acaba de pasar, hermanos, en cómo los padres en la antigüedad Dios les había dicho que instruyeran a sus hijos en los mandamientos de Dios. Y mire lo que dice un salmo, el Salmo 78, versículo 3 y 4, hermanos. Salmo 78, versículo 3 y 4, hermanos, dice, leamos desde el 2, hermanos. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Probablemente, hermanos, estos jóvenes que están acá enfrente de esta gran prueba que estaban pasando, hermanos, probablemente no vivieron en los tiempos en los cuales se hicieron los milagros, así como cuando se abrió el Mar Rojo, o cuando vieron las plagas. Probablemente no vieron todo eso, hermanos. Probablemente no vieron muchas de las maravillas que Dios había hecho para con el pueblo de Israel. Pero como lo leemos por medio de la palabra de Dios, hermanos, muy probablemente fueron enseñados por sus padres, y por medio de eso, hermanos, y quizás, quién sabe, hermanos, quizás Dios también se les reveló de alguna manera personal a ellos, pero la Biblia, como les digo, no lo dice tan claramente. Pero por medio de la Biblia podemos ver que sí creyeron en Dios, hermanos, y que muy probablemente, como les digo, creyeron a causa del testimonio que los padres les habían dado a sus hijos, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, la importancia que es también escuchar la palabra de Dios, hermanos. Porque muy probablemente si no hubiésemos venido, digamos, el domingo que pasó, ¿verdad?, no hubiéramos escuchado esta palabra que se nos fue predicada. Y probablemente, con mi caso, yo no soy padre, ¿verdad?, pero son cosas que yo debo ir aprendiendo en el camino, porque algún día me van a servir. Y más a ustedes, hermanos, que ya son padres, ustedes que ya tienen responsabilidades grandes, podemos decir, hermanos, porque yo sé que tener un hijo también es una gran responsabilidad, hermanos. Tienen también la responsabilidad de transmitirles la palabra de Dios, hermanos. Y así mismo ellos, por medio de esa semilla que ustedes dejen en el corazón de ellos, hermanos, ellos se puedan acercar a Dios, así como ustedes y yo también nos hemos acercado a nuestro Dios, hermanos. Sea como sea, hermanos, ya sea que ellos conocieron a Dios por medio del testimonio de sus padres o no, damos gracias a Dios, hermanos, de que estas personas conocían verdaderamente y tenían, hermanos, como es el tema de esta noche, una convicción fuerte en sus corazones que no les permitía, hermanos, adorar a otro Dios, sino aquel que ha hecho maravillas con ellos y con nosotros también, hermanos. Ante la realidad de la prueba que estaban pasando aquellos tres jóvenes, hermanos, uno se pone a pensar qué duro habrá sido haber pasado por eso, hermanos. Porque uno ante ciertas cosas, uno teme, hermanos. Uno ante ciertas persecuciones que uno escucha, ante noticias que a uno le llegan, hermanos, como hace poco la noticia que se escuchaba, hermanos, de que en Nigeria estaban matando a muchos cristianos, hermanos. Y son cosas que quizás no hacen como que tanta bulla, ¿verdad? Porque hoy en la sociedad, hermanos, eso lo ven como que de alguna manera como que no fuera tan importante, ¿verdad? Si matan a cristianos, pues no importa. Pero si matan a otras personas, sí suele ser más importante, hermanos. Pero eso no es el tema de hoy. A lo que quería llegar, hermanos, es de que en esta noticia, hermanos, se mencionaba a causa de que habían matado a miles y miles de cristianos nigerianos, hermanos. Y uno se pone a pensar ante esas noticias, hermanos, ¿qué haría uno ante una realidad así tan palpante, hermanos? Yo creo que, y como dice la palabra de Dios, hermanos, gracias a Dios, demos gracias a Dios por la paz que hoy tenemos, hermanos, porque de seguro no sabríamos qué pasaría con nuestras vidas si hoy vinieran y nos dijeran, si sos cristiano, pues te vas a morir. Usted y yo, hermanos, creo que no tendríamos como que la gran certeza en el corazón de decir, no, yo moriría por Cristo. Quizás hablaríamos como Pedro, ¿verdad, hermanos? Porque Pedro decía,
no, Señor, yo iré y moriré contigo, iré a donde tú vayas. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento en el que vio a Cristo Jesús muriendo en el Calvario, sufriendo los azotes, hermanos, ahí es donde se ve lo que Jesús también había dicho, que Pedro negó a Cristo, hermanos. Y como les digo, no sabríamos qué haríamos ante esa realidad. Y lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios y pedirle al nombre del Señor, hermanos, que nos dé tiempos de paz, tiempos para poder disfrutar de su presencia y para poder, hermanos, también predicar la palabra de Dios, hermanos. También, hermanos, podemos decir de que ser alguien que tiene convicción en algo, hermanos, es alguien que persiste en lo que ha encontrado o en lo que cree, hermanos. Estas personas, como les digo, hermanos, tuvieron una convicción fuerte, hermanos. Imagínense tener un horno de fuego enfrente suya, tener a soldados alrededor suyo, tener al rey enfrente suyo. Y yo no sé si usted ha experimentado eso, hermanos, pero a veces uno habla con personas que son eminentes en cierta manera, hermanos. Y cuando uno habla con ellas, uno siente como que el temor, ¿verdad? Como que el miedo de que, estoy hablando con tal persona y le debo respetar, ¿verdad? Y uno se pone a pensar también en esto, ¿cómo habrá sido, hermanos, que el rey Nabucodonosor le haya hablado a estos jóvenes, hermanos? Qué gran temor probablemente habrá causado en el corazón de ellos. Pero aún siendo así, Dios no los dejó. Y gracias a Dios también porque tenían esto en sus corazones, que habían aprendido que no debían postrarse ante otros dioses, sino ante aquel que los había salvado a ellos y que había salvado también a su pueblo, hermanos. La gente, hermanos, de allá afuera suele tener muchas convicciones, muchas malas y muchas buenas, hermanos. Yo me reía hace unos cuantos meses porque una vez llegaba una persona, una mujer llegaba a comprar ahí conmigo y no sé cómo llegamos al punto y ella me decía, es que yo soy sabática, me decía. Y casualmente ese era día sábado. Y ella me decía, yo incluso ni tendría que estar comprando aquí, me decía ella. Y yo después solo me reía, ¿verdad? Porque yo decía, la gente cómo se pone a llevar cargas que no puede llevar. Y que incluso la palabra de Dios, hermanos, ya nos ha quitado de ello, hermanos, ya nuestro descanso hoy está en Cristo Jesús, hermanos. Pero esto, hermanos, nos sirve para ver cómo es que la gente, hermanos, hoy en día tiene convicciones a ciertas cosas que no puede sobrellevar o que son malas, hermanos. Y muchas de ellas también pueden tener convicciones buenas, convicciones morales, convicciones éticas, convicciones, hermanos, que quizás aprendieron de sus padres, convicciones acerca de ser puntuales quizás, a respetar a los demás, a amar al prójimo y todas esas cosas más, hermanos, cosas que también son muy importantes. Pero nuestra convicción, hermanos, va más allá de una convicción moral, de una convicción ética, sino que nuestra convicción, hermanos, debe de estar en aquello que nos ha salvado, en aquello, hermanos, que nos ha redimido del pecado, hermanos, que es Cristo Jesús. Yo creo que nunca debemos de olvidar, hermanos, lo grande que es que ustedes y yo somos salvos por Cristo Jesús, hermanos. Aquel que un día vino y murió por ustedes y por mí, hermanos. Y algo que debemos de pedirle a Dios también en oración, hermanos, es que nunca olvidemos eso, ¿sabe? Porque uno puede llegar a puntos en los cuales, hermanos, uno al momento de pensar en Dios, quizás uno piensa así como que ya algo muy normal, ¿verdad? Algo que solo está ahí, que una vez pasó en la historia, que una vez también me salvó a mí, pero no va más allá. Y Dios, hermanos, también quiere guardarnos de eso para que no lo veamos como que algo muy superficial, sino que lo veamos como algo grande, algo maravilloso que sucedió con ustedes y también conmigo, hermanos. Nuestro Dios ha sido el que nos ha salvado, hermanos, y en Él debemos de tener nuestra convicción, nuestra esperanza. Como lo vuelvo a repetir, hermanos, la convicción es una creencia firme, una seguridad profunda sobre la verdad de algo, una idea o un principio. ¿Y cuántos alaban a Dios, hermanos? Porque Cristo
es la verdad, hermanos, y lo que nosotros creemos, en lo que nosotros desembocamos, en lo que nosotros, hermanos, damos toda nuestra fuerza, damos todo nuestro creer, es en algo que es real, es en algo, hermanos, que existe y que de verdad, hermanos, lo sentimos en nuestros corazones por la fe, hermanos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, para seguir, hermanos, profundizando un poquito más en la palabra de Dios, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, hermanos, al 12, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, hermanos. ¿Cuántos se pueden unir con Pablo, hermanos? Sabemos a quién hemos creído, hermanos, porque no es algo, una ficción, hermanos, no es algo que solo ocurrió una vez en la historia y quedó ahí nomás, ya no, sino que es algo, hermanos, que nos ha alcanzado cada uno de nosotros y que con certeza, hermanos, y qué grande es esto, ¿sabe? Porque uno se pone a preguntar, hermanos, ¿qué convicción tiene la gente en el sentido de qué confianza en sus creencias, hermanos? Sabiendo que muchas creencias de las que tienen ellos no son reales, o son una mentira, o son una falsedad que se ha venido creando a lo largo de la historia, hermanos. Pero mire, ustedes y yo, verdaderamente, hermanos, sabemos, como dice Pablo, sabemos verdaderamente a quién hemos creído, hermanos. Y qué grande tener la verdad de nuestro lado. Qué reconfortante es saber de que cuando alabamos, hermanos, que cuando oramos, que cuando cantamos, que cuando servimos acá, lo hacemos hacia un Dios vivo, hacia un Dios que mora en nuestros corazones, hermanos. Hemos creído en Dios, el verdadero Dios. Las religiones, hermanos, muchas, a causa de sus creencias, muchas veces, hermanos, se suicidan. Muchos de ellos, hermanos, matan por su Dios. Hemos visto películas, hermanos, en las cuales a veces llega cierta persona, hermanos, con explosivos en su cuerpo, hermanos, llega a un lugar donde hay mucha gente y dice, por Alá, dice. Y son estas cosas, hermanos, que uno ve y que pasan en la realidad, hermanos, porque hay gente que se mata o hay gente que mata a otras personas por sus creencias, hermanos, que tristemente, hermanos, están en un error demasiado grave, hermanos. Pero por eso ustedes y yo alabemos al nombre de Dios, porque no es que seamos mejores que ellos, no es que seamos mejores que las personas que están allá afuera, por eso Dios nos salvó, sino porque, como dice aquí la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, hermanos. No fuimos salvos a causa de nuestras obras, sino a causa de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Que nuestra convicción, hermanos, repose en Cristo Jesús. Si nuestra convicción, hermanos, reposa y está en Dios, hermanos, descansa en Dios, estaremos seguros que en lo que creemos, que en lo que, como les digo, hermanos, dejamos nuestras fuerzas, dejamos lo que somos, hermanos, en Dios. De seguro, hermanos, no seremos decepcionados, hermanos, que algún día llegaremos y estaremos con Cristo Jesús y tendremos, hermanos, lo que Él nos ha prometido. Como dice el Salmo, hermanos, los que miraron a Él no fueron avergonzados, hermanos. Y qué grande, ¿saben? Porque cuando uno cree cuando uno escucha las palabras de los hombres, uno siempre se queda como que, por ejemplo, hermanos, cuando a usted le dicen, mira, mañana vamos a hacer esto y lo otro y esto y lo demás.
Y uno a veces como que se queda con la duda, ¿verdad? ¿Será que se va a hacer o será que no se va a hacer, verdad? Pero con Dios es distinto, hermanos. Con Dios, cuando Dios dice una palabra, hermanos, debemos de creerla, porque sabemos de que se va a cumplir en nuestras vidas. Si nosotros también, por supuesto, también vivimos conforme a Dios, hermanos, vivimos conforme al propósito que Dios tiene en nuestras vidas, Dios va a cumplir su palabra también en nuestras vidas, hermanos. Si hoy se nos preguntase, hermanos, ¿será que vale la pena creer en Cristo? ¿Usted qué diría, hermanos? Amén, hermanos. ¿Vale la pena creer en Cristo Jesús? No porque nos lo contaron, no porque lo escuchamos de nuestros padres, aunque gloria a Dios si lo escuchamos así, sino porque personalmente, hermanos, lo hemos creído y hoy lo vivimos para la gloria de Dios, hermanos. Los padecimientos, hermanos, que pasaron muchas de las personas en el mundo, hermanos, muchos de los padecimientos que pasaron aquellos que fueron, hermanos, tirados a los leones, aquellos, hermanos, como los que hemos leído de los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego, hermanos, a causa de su creencia, hermanos, nos dan a nosotros, hermanos, una confianza, nos dan a nosotros, hermanos, un aliento, hermanos, de creer en Cristo Jesús. Mire, porque cómo es que Dios los libró a aquellos 3 jóvenes, hermanos. Es impresionante cómo después Nabucodonosor decía, ¿no eran 3 los que echamos al horno? Y el cuarto, dice, es semejante al hijo de los dioses, creo que dice, hermanos. Y qué grande, ¿sabe? Porque creer en esto, hermanos, es hermoso, porque uno puede decir, verdaderamente nuestro Dios no es un Dios a la expectativa meramente como que humana, si lo podemos decir así, hermanos, sino que tiene una expectativa mucho más alta. Nuestra mente probablemente no puede llegar a alcanzar todo lo que es Dios, hermanos, pero creemos de que Él es grande, hermanos, para con nuestras vidas, hermanos. Si se nos preguntara hoy, hermanos, ¿sufriríamos nosotros a causa de una mentira, hermanos? Yo creo que ninguno podría dar su vida por algo que no es cierto, hermanos. Y esto también es lo que trae, hermanos, cierta confianza a nuestras vidas de que el Evangelio es verdad, hermanos. Porque si usted se pone a pensar, hermanos, cómo es que los apóstoles sufrieron cárceles, sufrieron, hermanos, como Pablo también menciona ahí, sus distintos sufrimientos, naufragios, dice, peligros también entre los falsos hermanos, dice Pablo, hermanos, azotes, y ahí él menciona la cantidad de azotes que él tuvo, hermanos. Y esto, hermanos, como les digo, fortalece nuestra fe y nos hace pensar que verdaderamente lo que hemos creído no es una mentira, hermanos, porque como les digo, ¿quién sufriría por algo que no es verdad, hermanos? Si apenas, como dice la palabra de Dios, apenas sufriríamos por alguien que como dice la palabra de Dios, por alguien que es bueno, hermanos. Si apenas sufriríamos por alguien que es bueno, menos lo haríamos por alguien que es malo, hermanos. Pero vemos en los apóstoles, hermanos, que sufrieron a causa del Evangelio de Dios, porque era una realidad en sus vidas, porque era una verdad que ellos testificaban, porque lo habían vivido y lo habían visto con sus propios ojos, hermanos. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 40. Para la gloria de Dios, mire lo que dice, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles habían estado predicando, ya se les había dicho que no predicaran, pero mire lo que dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermanos. Mire qué convicción la de estos hombres, hermanos. Y sabe también, esta convicción no viene de uno mismo, hermanos, sino que, como dice la palabra de Dios, de que Él es el que produce en nosotros como el querer y el hacer
por su buena voluntad, hermanos. Probablemente no llegaremos a sufrir como estos apóstoles, como los hermanos de la antigüedad, hermanos, que sufrieron muchas persecuciones. Pero, hermanos, también padecemos ciertas cosas que nos pueden llegar a apartar de la presencia de Dios, que nos pueden llegar, hermanos, a quitar la convicción con la cual un día empezamos en la vida cristiana, con la cual, hermanos, usted empezó un día con ímpetu, un día que usted quería orar, ese tiempo en el cual, hermanos, usted quería servir a Dios, quería buscar a Dios, pero cosas, hermanos, tan sencillas, miren, como estas cositas, miren. Cosas, hermanos, que cuando uno se pone a examinar, hermanos, quita bastante tiempo estos dispositivos, ¿sabe, hermanos? Y a veces uno, hermanos, se siente mal, y gloria a Dios porque nos sentimos mal, hermanos, porque si ya no nos sintiéramos mal, pues hay un problema un poquito más grave, ¿verdad? Pero gloria a Dios si usted todavía se siente mal a causa de no vivir conforme a la palabra de Dios, a causa de estar quizás poniendo su tiempo en otras cosas. Si usted aún se siente mal, hermanos, gloria a Dios por eso. Y eso, hermanos, debe llevarnos a nosotros a buscar de Dios, hermanos, y a pedirle a Dios que así como dice la palabra de Dios, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú das tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Hazlo en mi vida. Yo estoy seguro, hermanos, de que Dios lo va a hacer en su vida, hermanos. Yo creo que todos nosotros, hermanos, tenemos testimonios de ciertas oraciones que un día oramos, de ciertas peticiones que aún para la gloria de Dios oramos y que se han hecho, hermanos. Hay cosas, hermanos, que yo últimamente había estado padeciendo, hermanos, mentales, si lo podemos decir de esa manera. Y yo le pedí al Señor, Señor, obra en mi mente, obra en esto que me está pasando. Y como es uno, ¿verdad, hermanos? Porque a veces a uno se le van las cosas, a uno le pasan las cosas, hermanos, y uno ni en cuenta se da. Hasta después uno se da cuenta, ya no me está viniendo esto a la mente, ya no estoy padeciendo esto en el corazón, ya no estoy sintiendo esto o lo otro. Y uno hasta esos momentos, hermanos, en los cuales uno debe dar gloria y gracias a Dios, hermanos, porque Dios verdaderamente oye la oración y atiende, hermanos, cuando pedimos con sinceridad, hermanos. Tener una convicción firme en Cristo, hermanos, debe también llevarnos a aprender más de su palabra, hermanos. ¿En qué sentido, hermanos? Si nosotros creemos verdaderamente que la palabra de Dios es verdad, si nosotros creemos verdaderamente que esto es real, hermanos, debe llevarnos también a meditarla, a también estudiarla, hermanos, porque llega a ciertos puntos, hermanos, en los cuales, ciertos momentos en la vida, hermanos, en los cuales uno también a veces tiene que hablar de la fe, uno a veces también tiene que dar testimonio, como también lo leíamos en 2 Timoteo, hermanos, uno también tiene que dar testimonio de la fe. Imagínense, hermanos, que llegue una persona con usted y le pregunte, pero vos qué crees, pero mira qué pensás de esto, pero mira yo creo en esto, yo creo en lo otro. Y si no estamos preparados, hermanos, con la palabra de Dios, con lo que nosotros decimos que creemos, hermanos, ¿qué testimonio daremos ante aquellas personas que aún no han conocido a Cristo Jesús? ¿Qué daremos, hermanos, ante aquellas personas que viven en pecado, que viven en el error? Pero por ello, hermanos, aprendemos de la palabra de Dios, que si ustedes y yo, hermanos, verdaderamente tenemos esta convicción firme en que esto es la palabra de Dios, en que esto es verdad, y como le hemos dicho, hermanos, es la verdad de la palabra de Dios, debemos de ir, hermanos, y esforzarnos por aprender de la palabra de Dios, así dar un testimonio a aquellas personas que aún no han conocido a Cristo Jesús, hermanos. Mire cuántas convicciones malas y cuántas convicciones buenas pueden haber en nuestras vidas, hermanos. Veamos Hechos capítulo 10, versículo 11. Hechos capítulo 10, versículo 11, hermanos. Dice la palabra de Dios. Aquí estaba Pedro, hermanos, en el momento en el que Dios le mostró una visión. Mire lo que dice. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que ataba a las 4 puntas, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y mire lo que dijo Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Aquí vemos, hermanos, un claro ejemplo de cómo Pedro, hermanos, tenía convicción de lo que él creía, hermanos. Y quizás es un ejemplo, quizás de alguna manera un poquito como que malo, ¿verdad? Porque tenía una convicción hacia algo que Dios ya había quitado, hermanos. Pero nos da, hermanos, un ejemplo de cómo, hermanos, debemos de responder ante ciertas cosas que a veces nos trae la vida, hermanos. No le digo que Dios trae la tentación, porque la palabra de Dios dice que Él no es el que tienta, hermanos. Pero las tentaciones muchas veces vienen a nuestras vidas, hermanos. Y si ustedes y yo no estamos, hermanos, enraizados en la palabra de Dios, si ustedes y yo, hermanos, no estamos teniendo una convicción, hermanos, de la palabra de Dios en Cristo Jesús, hermanos, muy probablemente eso, hermanos, nos puede llevar a caer de la gracia, hermanos. Porque cuando ustedes y yo, hermanos, no estamos llenos de la palabra de Dios, cuando ustedes y yo, hermanos, no estamos llenos de la presencia de Dios, hermanos, son los momentos en los cuales nos sentimos más débiles, son los momentos en los cuales, hermanos, nos sentimos más oprimidos por el enemigo muchas veces, hermanos, porque son nuestros momentos de debilidad. Y recuerde, como dice la palabra de Dios, nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, hermanos, que no vemos, hermanos, pero que están ahí luchando en contra de nosotros, hermanos. ¿Qué más ejemplos podríamos dar de la convicción, hermanos? Mire, vayamos a Lucas 9, capítulo 9, hermanos, versículo 51. Un verso, hermanos, del cual una vez creo que Ronaldo predicaba, hermanos. Y es solo una frasecita, mire, pero contiene mucho, hermanos, porque mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Esa frase, hermanos, que dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y si usted hoy se le preguntase, hermanos, ¿qué había en Jerusalén? ¿Por qué Jesús afirmó su rostro para ir allá? ¿Sabe qué era lo que había, hermanos? El Calvario. La muerte de Cristo Jesús, hermanos, estaba apuntando a Jerusalén, hermanos. Y vemos, hermanos, cómo Jesús, ahí sí que como dice aquí la palabra de Dios, afirmó su corazón, hermanos. Muy probablemente quizás sentía temor, porque cuando vemos en la palabra de Dios, hermanos, Él dice, Señor, si... No recuerdo exactamente cómo dice, pero él decía, hermanos, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Hermanos, o sea que él hasta cierto punto sentía temor en su corazón. Pero como dice la palabra de Dios, hermanos, afirmó su corazón, su rostro para ir a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, hermanos, ¿qué le esperaba? Le esperaba burlas, le esperaba azotes. Como les he dicho en otras ocasiones, hermanos, a Jesús le practicaron algo que se llama flagelación, hermanos, en el cual, hermanos, es el acto en el cual amarraban al prisionero de sus manos y comenzaban, hermanos, a darle látigos, pero los látigos también contenían ciertos a veces pedazos de metal o pedazos, hermanos, de huesos, los cuales al momento de ser golpeado el cuerpo de la persona, hermanos, eran desgarrados. Mire todas esas cosas, hermanos, por las cuales Jesús tenía que pasar. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que afirmó su corazón para ir a Jerusalén. Y asimismo ustedes y yo, hermanos, aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo de Cristo Jesús, hermanos, el cual es nuestro ejemplo máximo, debemos también, hermanos, afirmar nuestros corazones, hermanos, afirmar nuestras vidas con una vista, hermanos, no exactamente a una cruz, sino que hermanos, a que un día seremos semejantes a Él, hermanos. Lo que Él un día sufrió por nosotros, hoy, hermanos, nosotros tenemos la dicha de que un día llegaremos a gozar lo que Él ha ganado por nuestras vidas. Y sí, hermanos, nosotros también tenemos que llevar la cruz, como dice la palabra de Dios. Cada día, dice la palabra de Dios, toma tu cruz y sígueme. Y tomar la cruz, hermanos, es tan complicado muchas veces, hermanos. Abstenerse a lo que a uno le gusta muchas veces es bastante malo, hermanos. Hacer las cosas que a Dios agradan muchas veces es bien complicado, hermanos. Leía un libro de la oración hace poco, hermanos,
Y hablaba acerca de un poco de que cómo es que uno, si uno quiere ser alguien que ora, hermanos, uno debe tener una gran disciplina, hermanos. Y tener disciplina, hermanos, es bien complicado, ¿sabe? Porque es abstenerse de cosas que a veces a uno le entretienen, es abstenerse uno, hermanos, del trabajo, es abstenerse uno de muchas cosas, hermanos, para hacer lo que a Dios agrada, hermanos. Pero para ello tenemos también al Espíritu Santo que nos ayuda en todo, en todas nuestras vidas, hermanos. Nuestra convicción, hermanos, se afirma más cuando estamos cerca de Él, hermanos. ¿Y cómo podemos acercarnos a Él? Leyendo la palabra de Dios y también orando, hermanos. Veamos el primero, veamos a Libro de los Salmos, capítulo 1. Libro de los Salmos, hermanos, capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Aquel, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que tiene en su delicia la palabra de Dios, que la medita de día y de noche, hermanos, será, como dice aquí la Biblia, como árbol plantado junto a aguas de corriente, junto a aguas, hermanos, junto a corriente de aguas, dice la palabra de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es eso, verdad? Porque cuando hay árboles alrededor de los ríos, alrededor de los lagos, hermanos, uno puede ver que siempre como que siempre están floreciendo. Como dice la palabra de Dios, su hoja no cae, y todo lo que hace, dice aquí, prosperará. Y como yo también veía, hermanos, el cambio, cómo es que hace del cambio de la analogía de un árbol, y luego como que la hace hacia una persona, porque luego dice, y todo lo que hace prosperará. Y si nos podemos a pensar, un árbol no hace algo, ¿verdad, hermanos? Pero aquel que guarda la palabra de Dios, hermanos, todo lo que hace, dice la palabra de Dios, prosperará, miren, hermanos. O sea que la palabra de Dios, hermanos, no solo nos da como que una cercanía más hacia Dios, una convicción más fuerte hacia la palabra de Dios, porque como dice otro salmo, hermanos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, hermanos. Y qué gloriosa la palabra de Dios, ¿sabe? Porque nos guarda de muchas cosas, nos libra de muchos pecados, hermanos, y gloria a Dios por ello, porque también por medio de ella somos bendecidos espiritual y también materialmente, hermanos. El primer punto que hemos visto, hermanos, es la oración, es la palabra de Dios. Y el segundo punto, hermanos, es la oración. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, hermanos, una historia que ya todos nosotros conocemos, hermanos, la historia de Daniel, de cómo esta persona, este personaje, hermanos, en la Biblia, aún a pesar, hermanos, de tener un decreto encima de él, a pesar de tener una ley que le prohibía, hermanos, orar, él seguía orando y buscando a Dios, hermanos. Y eso lo encontramos, hermanos, en Daniel, capítulo 2, hermanos. Daniel, capítulo 2, hermanos. Amén, hermanos. Perdí la cita por acá. Es capítulo 6, perdón, capítulo 6. El versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mire qué grande la convicción de este hombre, hermanos. A pesar de tener el peso de la ley encima de él, a pesar de tener el hecho de que iba a ser aprisionado si así oraba, hermanos, él aún así lo hacía, él aún así lo buscaba, hermanos, porque sabía dentro de él mismo que lo que hacía era algo correcto, era algo que agradaba al nombre de Dios. Y como dice la palabra de Dios, como lo solía hacer antes.
Muchos de nosotros, hermanos, probablemente cuando empezamos nuestra vida cristiana, empezamos con un gran ímpetu, ¿verdad? Empezamos con que vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a ir a predicar, vamos a hacer lo otro. Pero cómo es que al pasar de los años, hermanos, es bien raro, ¿verdad? Cómo es que al pasar de los años, hermanos, uno muchas veces suele olvidar ciertas cosas que uno vivió al principio. Uno suele, hermanos, dejar ciertas cosas que uno hacía al principio, hermanos. Pero por medio de la palabra de Dios somos recordados y somos, hermanos, puestos a reflexionar en la palabra de Dios que debemos de volver a hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es algo importante, hermanos, porque es algo que en nuestra vida cristiana no debe faltar, para que cuando llegue la tentación, hermanos, estemos llenos de la presencia de Dios, estemos llenos de la palabra de Dios, hermanos, y así poder vencer con la ayuda de Dios al enemigo, hermanos. También esto, hermanos, de la convicción en Dios nos llevará a esperar en Él, hermanos. Qué difícil muchas veces, hermanos, cuando uno pasa una situación mala, cuando uno pasa algo malo, una aflicción, hermanos, qué difícil muchas veces es esperar en Dios, hermanos. Pero cuando ustedes y yo, hermanos, tenemos en nuestros corazones una certeza grande, que lo que creemos por la palabra de Dios, que lo que creemos por las promesas que Dios da en su palabra, hermanos, porque la palabra de Dios dice, hermanos, no os dejaré huérfanos, dice, sino que os enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo. Y yo un día volveré, dice Jesús, hermanos. Y eso, hermanos, nos hace reposar, nos hace, hermanos, tener cierta certeza en nuestros corazones, que creer en Dios, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que solemos pasar, hermanos, aunque es muy difícil esperar en Él, hermanos, eso nos llena el corazón de gozo, nos llena el corazón de alegría, saber de que Dios va a cumplir su promesa para con nosotros, hermanos, porque Él lo ha hablado, hermanos. ¿Qué más podemos hablar acerca de esto, hermanos, acerca de las convicciones? Tengo aquí otro texto, hermanos, de Génesis 39, pero no lo vamos a leer, hermanos, en el cual, hermanos, encontramos la historia de José, hermanos. Cómo este hombre, hermanos, sufrió una tentación demasiado complicada, hermanos, para él probablemente, hermanos. Pero con la ayuda de Dios, ¿qué dijo él, hermanos? Eso sí, leámoslo, hermanos, el capítulo 39, versículo 9, hermanos, dice. Aquí, hermanos, encontramos de que la mujer de Faraón, hermanos, quería estar con José, hermanos, pero mire lo que dice José ante lo que le había dicho esta mujer. 39, versículo 9. No hay otro yo mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, hermanos, cómo este hombre resolvió, hermanos, ante una situación tan complicada en la vida, hermanos. Y uno se pone a pensar, hermanos, porque son estas tentaciones que verdaderamente muchas veces arruinan la vida de los cristianos, hermanos. Últimamente, como se ha escuchado de muchos predicadores, hermanos, que adulteraron o que fornicaron, hermanos. Y son cosas ante las que uno se pone a pensar, hermanos, y uno por supuesto, uno no verse como que superior a ellos, ¿va? Como que decir, no, hombre, sí, ¿por qué habrá hecho eso, va? No, hermanos, sino que uno debe ponerse a reflexionar y a pensar, Señor, guárdame. Porque quién sabe, hermanos, ante la realidad que pasa hoy en el mundo, ante las cosas que pasan en el mundo, hermanos, cuántas tentaciones pueden llegar a nuestras vidas, hermanos. Pero cuando estamos cerca de Dios, cuando tenemos una convicción firme en nuestros corazones de buscar a Dios, hermanos, y como les digo, con la ayuda de Dios, podremos vencer lo que nos venga a nuestras vidas, hermanos. Ya como último texto, hermanos, ya para terminar en esta noche, quiero que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 24, hermanos, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. 2 de Crónicas, capítulo 24, hermanos, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote.
Mire lo que dice el versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a los hijos y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ese pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaban, mas ellos no los escuchaban. Aquí, mis hermanos, tenemos la historia del rey Joás, hermanos, que como dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. ¿Y a qué quiero llegar con esto, hermanos? Es de que muchas veces, hermanos, quizás cuando cuando buscamos a Dios en grupo, hermanos, qué fácil es, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos alentados por las otras personas a buscar de Dios y así, y a buscar de la presencia de Dios, y eso es calidad, hermanos, porque dice la palabra de Dios de que son ayudas para que nos levanten cuando nos caemos, hermanos. Pero yo me ponía a pensar, hermanos, ¿qué pasará, hermanos, cuando nosotros ya nos toque estar solos, hermanos? Cuando ya no hay alguien como que nos ayude, cuando no haya un grupo como que nos aliente a buscar de Dios, hermanos. Y aquí es donde entra, hermanos, que nosotros también debemos de tener una convicción personal en nuestras vidas, hermanos, de querer buscar a Dios, de querer alabar a Dios, de querer servir a Dios, de querer leer la palabra de Dios, hermanos. Porque cuando, hermanos, ya no estén aquellas personas, ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando no estén aquellas personas que nos alienten a buscar a Dios? ¿Lo dejaremos o lo seguiremos buscando? Con certeza y con la ayuda de Dios queremos y decimos, seguiremos buscando a Dios. Pero, hermanos, esto es algo que ustedes y yo debemos de aprender, a tener una convicción personal, de una búsqueda personal de Dios, hermanos. Que cuando ya no estén ciertas personas, que sigamos con esa convicción en nuestras vidas, hermanos, y que no nos pase como el rey Joás, que cuando envejeció, hermanos, Joiada y murió, ya dejó de buscar a Dios, como lo dice el versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Que aún, hermanos, cuando mueran, porque tarde o temprano, hermanos, es una realidad, hermanos, algún día algunos de los hermanos mayores van a morir, hermanos. Algún día los hermanos, los que han estado desde antes acá, van a morir. Pero si nosotros, hermanos, tenemos una convicción en nuestras vidas, que hemos ido formando a lo largo de nuestro caminar cristiano con la ayuda de Dios, hermanos, estoy seguro, hermanos, que vamos a prevalecer y vamos a seguir buscando al nombre de Dios, hermanos. Por ejemplo, hermanos, y me voy a tomar como ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer yo, hermanos? Por ejemplo, cuando ya no esté Ronaldo, ¿verdad? Cuando ya no esté Ronaldo, ¿qué va a hacer de mi vida, hermanos? Si es de alguna manera mi influencia a buscar de Dios, a predicar, a alabar al nombre de Dios, a servir a Dios, hermanos. ¿Qué va a hacer de mi vida, hermanos, si yo, cuando estuve con Él, ahorita que estoy con Él, no estoy formando en mí una convicción personal en mi vida? No estoy buscando personalmente a Dios, no estoy orando en mi casa, no estoy leyendo la palabra de Dios. Muy probablemente, hermanos, cuando Él ya no esté, mi fuego se va a acabar, porque era Él el que de alguna manera me alentaba a buscar a Dios. Y como yo mismo fui llevadero, fui dejado, me dejé llevar por las cosas quizás del mundo, me dejé llevar quizás por las cosas que más me divertían o que me hacían feliz. Cuando Él ya no esté, hermanos, y yo ya no tenga eso como que me ayude a buscar de Dios, hermanos, muy probablemente yo dejaré los caminos de Dios, hermanos. Pero ahora, mientras estamos acá, hermanos, mientras podemos vivir, mientras estamos jóvenes de alguna manera, hermanos, debemos de nosotros, hermanos, tener una convicción personal, hermanos, convicciones, que esté quien esté, hermanos, que esté quien no esté, hermanos, que nosotros, hermanos, personalmente podamos decir,
como hemos cantado hoy, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor, hermanos. Y qué grande, hermanos, porque no estamos solos, hermanos. Tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos, y que nos va a ayudar a poder avanzar ante cualquier situación que nos traiga la vida, hermanos. Pero son cosas que, como les digo, pueden llegar a ser una realidad en nuestras vidas. Que si nosotros, hermanos, no empezamos ya a formar en nuestros corazones estas convicciones personales, hermanos, muy probablemente algún día dejaremos los caminos del Señor, hermanos. Pero eso no es lo que queremos para nuestras vidas. Yo creo que nadie quiere eso para nuestros corazones, hermanos. ¿Y qué más les puedo decir, hermanos? Si hoy ustedes y yo tenemos convicciones de buscar a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios si usted ora, si usted busca de Dios, gloria a Dios, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no lo estamos haciendo? ¿Qué pasa, hermanos, si no estamos teniendo, hermanos, esta certeza en nuestra vida de buscar a Dios, de querer, hermanos, estar cerca de Él? ¿Qué estará haciendo en nuestras vidas, hermanos? Pero como la palabra de Dios, hermanos, dice, ya hoy sí como último texto, hermanos, vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, hermanos, versículo 4 y 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mientras tenemos vida, hermanos, como decimos, tenemos esperanza. Mientras hoy respiramos, hoy andamos, hoy estamos aquí para la gloria de Dios, tenemos la esperanza para con Dios de que podamos venir y podemos arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, y con la ayuda de Dios, hermanos, vivir una vida agradando al nombre de Dios, hermanos. Porque no es bueno, hermanos, que quizás usted un tiempo, hermanos, o yo un tiempo buscamos a Dios y luego lo dejamos de buscar y como ya estamos tan acostumbrados a estar así, a venir solo a la iglesia por venir, a ya no leer, ya no orar, hermanos, a ya no buscar de una manera personal a Dios, hermanos, como ya estamos acostumbrados a eso. No es bueno, hermanos, a pesar de que nos sintamos bien en esa situación, hermanos. Dios quiere que ustedes y yo tengamos una comunión con Él. Dios quiere que ustedes y yo nos acerquemos a Él, hermanos, porque por eso Él murió, para salvarnos a ustedes y a mí, hermanos. Sí, a usted que está sentado hoy en esta noche, en este lugar, hermanos, que hoy ha venido a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Por ustedes y también por mí murió Cristo Jesús, hermanos. Qué bonito ese canto que canta Milsa Marcos, creo yo. Moriste pensando en mí. Gloria a Dios, hermanos, porque Él un día murió pensando en ustedes y en mí, hermanos, quizás por nombre, no sé. Lo único que yo sé, hermanos, de que Él nos conoce a todos nosotros y de que Él quiere lo mejor para nuestras vidas, hermanos. Y cuando vengan las adversidades, cuando vengan las cosas malas, hermanos, que podamos tener en nuestros corazones esta convicción grande, que no nos mueva, hermanos. Porque mire la gente, si usted le intenta convencer de que venga Cristo, de que acepte a Dios en su corazón, esa gente, hermanos, mucha de ella cuesta moverla, hermanos. Que así nosotros también seamos, hermanos, cuando el enemigo nos quiera mover, cuando cualquier cosa que pasa en nuestro alrededor nos quiera mover de Dios, hermanos, que nuestra convicción que hemos formado con la ayuda de Dios, hermanos, nos sostenga en Cristo Jesús, que esa convicción esté en la roca que es Cristo Jesús, hermanos. Y así, hermanos, poder llegar un día a la patria celestial, hermanos. Esta ha sido la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Como siempre les he dicho, espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo o que sean, hermanos, refrescados de algo que escucharon una vez. Recuerden, hermanos, quizás alguno pensará, pero es José el que lo dice, hombre, ¿qué importa? Pero no, hermanos, es la palabra de Dios que hemos leído, hermanos. Y yo creo que si usted aún siente temor en su corazón de la palabra de Dios, si usted debe corregir cosas, si yo debo corregir cosas, hermanos, con la ayuda de Dios, las vamos a corregir para vivir agradando a nuestro Dios, hermanos. Así que oremos en esta noche y que Dios nos lleve adelante, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque hoy personalmente, Señor, me has hablado por tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Cuántas cosas, Señor, que debo mejorar en mi vida, Padre.
¿Cuántas veces, Señor, damos tanto tiempo a las cosas del mundo, Señor, y nos esforzamos por ellas? Y gracias, Señor, porque nos bendices. Es una bendición que viene de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. A que si hemos perdido ciertas convicciones que antes teníamos en nuestras vidas, Señor, que hoy una vez más, Señor, por tu Santo Espíritu, las podamos volver a renovar, Señor. Y si hoy, Señor, no tenemos una convicción personal, si hoy, Señor, tenemos que ser llevados por aquellos que nos dicen que busquemos a Dios, lo cual, Señor, vemos por tu palabra que no es algo malo, Señor, pero ayúdanos, Señor, a tener una convicción personal, a buscarte, Señor, personalmente, que sin importar quién esté o no esté, Señor, que sin importar, Señor, si alguien nos dice que vayamos a hacer esto, no, Señor, que personalmente, Señor, podamos decir para tu gloria y para tu honra, yo buscaré el nombre del Señor. Señor, ayúdanos a hacerlo, Señor, porque a veces las aflicciones son malas. A veces, Señor, las situaciones que pasamos, Señor, son difíciles. A veces, Señor, son como las que pasaron los personajes en la Biblia, Señor. Pero ayúdanos, Padre Santo. Yo sé, Señor, como decía José, Señor, que aún usted le decía a sus hermanos, Señor, quisieron hacerme mal, pero Dios lo ha conducido todo para bien. Señor, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Qué grande, Señor, es poder oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder humillarnos ante ella, Señor. Ayúdanos a poder humillarnos ante ti, Padre Santo. Y poder buscarte, Señor, y poder buscarte, porque yo estoy seguro, Señor, como dice tu palabra, Señor, me buscaréis y me hallaréis, Señor. Ayúdanos a buscarte, te lo ruego en el nombre de Jesús. Tu palabra lo dice, Señor, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro personalmente, Señor, ayúdanos a buscarte, porque sabemos que lo que hemos creído, hermano, Señor, es verdad. Como dijo Pablo, Señor, yo sé a quién he creído. Y yo creo que hoy, hermanos, hoy, Señor, los hermanos han dicho, Señor, que amén. Nosotros sabemos también a quién hemos creído, Señor. Y creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que tiene misericordia también para con nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. Porque como dice tu palabra, Señor, cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Qué grande, qué hermoso eres, Señor, porque eres tardo para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Llévanos adelante para poder tener una vida, Señor, que te agrade a ti. Una vida, Señor, que no tan fácil sea movida por las cosas que pasan en el mundo, Señor. Ayúdanos a estar arraigados en ti, Señor. Que como dice tu palabra, Señor, de aquellos que meditan en tu palabra de día y de noche, Señor, serán como árbol plantado junto a aguas, dice tu palabra, que su hoja no cae, Señor. Ayúdanos y que da su fruto en su tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias también porque nos hemos gozado alabando tu nombre, Señor. Ayúdanos que lo que hemos cantado, Señor, lo podamos vivir. Mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. Ayúdanos, te lo ruego, porque solos no podemos, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y primero Dios, nos encontraremos aquí el día viernes para poder oír la palabra de Dios y también poder alabar al nombre de Dios, hermanos. Que tengan feliz noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.